la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Seguimos con más entrevistas. A esta hora saludamos con nuestra siguiente invitada, Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, con quien vamos a analizar el tema de este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional analizará precisamente este viernes ajustes para presentar este informe que se va a someter a votación del proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en casos de violación. Así lo anunció al menos el legislador Alejandro Jaramillo. Jaramillo asegura que el texto se propondrá fija nuevos plazos, por ejemplo, 18 semanas de gestación para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad, hasta 16 semanas de gestación para el resto de ciudadanas mayores a los 18 años de edad. Esta es la nueva propuesta que se presentará al interior de la Comisión de Justicia. Para analizar este tema, como lo decíamos, nos acompaña Virginia Gómez de la Torre, que ya la vemos allí conectada. ¿Cómo está, Virginia? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué opinión le merece esta nueva propuesta que se va a formular y se va a someter a votación en la Comisión de Justicia, que fija nuevos plazos para la interrupción del embarazo en casos de violación? Hasta 18 semanas de gestación para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y hasta 16 semanas de gestación para el resto de ciudadanas mayores de 18 años. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, la ley para la interrupción del embarazo en caso de violación, obviamente no es solo los plazos, aunque este punto es un punto muy importante que define el acceso de las mujeres que lo necesitan, ¿no? De acuerdo a la temporalidad. En otros países no se fijan plazos, en otros países sí se fijan plazos. Sin embargo, yo creo que el espíritu que debe animar a quienes hoy, que es un día importante en la Comisión de Justicia y en la Asamblea en general, debe ser cuál es la ley que en su conjunto cobija a todas las personas, las mujeres que necesitan un aborto cuando han sido violadas y cuando así lo han decidido. Desafortunadamente, el tema de los plazos ha generado otro tipo de amenazas a este proyecto que en comparación con el informe de mayoría que tiene, que cumple con estándares en relación a objeción de conciencia, en relación a requisitos, en relación a incluir a personas de la diversidad sexual, y está planteando unos plazos que podrían cobijar, digamos, a más del 74% de mujeres que lo piden, que ese es un poco el rango de mujeres que piden abortos en general. Pues el informe de mayoría en general contiene todas las respuestas que se necesita para responder a esta necesidad. La amenaza de que este informe no tenga los votos tiene que ver con un informe de minoría, y eso sí, yo quisiera que la audiencia que me esté escuchando conozca que hay un informe de minoría elaborado por el asambleísta Vanegas y apoyado por una serie de asambleístas, hombres y mujeres que están en contra de los derechos de las mujeres, y es un informe de minoría que pasó, diría yo, dolosamente, producto de la técnica legislativa, a ser propuesta de ley cuando no fue aceptada por la unidad de técnica legislativa, ni tampoco fue aceptado por el CAL. Cumplió requisitos de forma, pero no cumplió con los requisitos de fondo. Es un informe, es una propuesta inconstitucional, es una propuesta que anula la sentencia, es una propuesta que atenta contra el derecho de las mujeres a salvar su vida cuando necesitan un aborto por otras circunstancias, no por violación. Es una propuesta de ley que está alojada en el informe de minoría, que atenta, tortura y no tiene nada que ver con lo que manda la sentencia. Entonces, la única alternativa que le queda la alternativa ética y digna desde su rol de asambleístas, es votar por el informe de mayoría, porque ese cumple con estándares internacionales, con estándares constitucionales, responde a la sentencia, y pues protege no solamente a las mujeres, las niñas, personas gestantes, protege también al sistema de salud, protege a quien hace
o a quién acompaña el procedimiento. Entonces, esa es la disyuntiva que tienen los asambleístas de la Comisión de Justicia ahora para aprobar un informe que logre un consenso a nivel de la Asamblea, porque no solamente es conseguir los votos en la comisión, sino también conseguir los votos y lograr una aceptación a nivel de los asambleístas y de las diferentes bancadas. Acá tenemos las mujeres ecuatorianas una amenaza real de morir de complicaciones si es que la Asamblea permite, si es que se permite que esta propuesta de ley Vanegas, la propuesta esta de ley de informe de minoría tenga alguna posibilidad de ser votada. ¿Cómo está, Virginia? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, usted mencionaba un punto de partida que para mí es fundamental, ¿no? Y que debería ser, digamos, facilitar las cosas de la Asamblea, y es la sentencia de la Corte Constitucional. Hay una sentencia que es muy clara y que establece la despenalización del aborto en caso de violación. Lo que tenía que haber hecho la Asamblea es encontrar puntos medios para lograr destrabar estos nudos críticos y estos desencuentros, discrepancias que existen entre unos y otros, incluso dentro de las propias bancadas. Ya hemos visto lo que ha pasado durante esta semana en Izquierda Democrática, lo que pasa también en UNES, donde hay diferencias, ¿no?, dentro de una misma organización política. Pero me parece a mí que la Asamblea, siendo este también un tema absolutamente delicado y polémico, pero termina complicándose la vida cuando, digamos, tenemos como punto de partida esa sentencia que es fundamental, que es la de la Corte Constitucional, y que nos plantea además a los ecuatorianos empezar a debatir sobre la progresividad de los derechos, en este caso de las mujeres, y más todavía cuando las mujeres, y peor todavía, niñas o adolescentes, hayan sido víctimas de un ataque, de una agresión, de violencia sexual o violencia machista. Entonces, hay algún mecanismo, más allá del lobby además, que han hecho algunas organizaciones sociales, civiles, de poder también, para boicotear la aprobación de este proyecto de ley. ¿Qué resta? ¿Qué resta? El llamado también de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, como las que ustedes lideran, a la conciencia de los legisladores y de la Asamblea. Sí, yo haría dos llamados. Un llamado a la sensatez, a la calma, y un llamado a hacerse la pregunta de cuál es el rol del asambleísta cuando tiene en sus manos la posibilidad de votar a favor de uno o de otro informe, por ejemplo. O sea, la Asamblea en este momento, la primera claridad que tiene que tener, y que parece que todavía no tienen algunos asambleístas y algunos incentivan ese debate, es: vamos a aprobar la despenalización del aborto. La Asamblea no va a aprobar nada ahorita en relación a la despenalización, porque eso ya lo definió la Corte Constitucional. El aborto en caso de violación es legal. Incluso hay 130 mujeres que ya se han beneficiado de la sentencia de la Corte en este último año, y eso demuestra, por ejemplo, que las mujeres no salieron corriendo a abortar porque sabían que tienen posibilidad de abortar en caso de violación y que iban a mentir, porque eso también se ha dicho en algunos asambleístas. Y fíjese que para los asambleístas, que ojalá estén escuchando algunos, de estas 130 intervenciones y abortos que se han hecho en caso de violación, por lo menos 4 han llegado al sistema de salud, han solicitado el aborto, han recibido con asesoría y luego han tomado la decisión de no abortar. Eso da cuenta de que en la práctica la sentencia que dicta un camino permite a las mujeres tomar una decisión. Los asambleístas no van a hacer los abortos, ni siquiera los médicos o las obstetrices o los anestesistas, en muchos casos, van a hacer los abortos, porque la tecnología reproductiva permite que el sistema de salud entregue, asesore, acepte la petición de abortar en caso de violación y entregue los medicamentos, porque los abortos ahora se hacen con ese procedimiento. Más del 73% de las peticiones de aborto se realizan durante los 3 primeros meses,
y el resto de peticiones se realizan durante las próximas temporalidades, digamos, ¿no? Incluso 20, 22 semanas. Entonces, va a haber necesidad de tener una respuesta para esas temporalidades, pero por el grueso de las peticiones se hacen en las 12 primeras semanas. Y los médicos, los profesionales de la salud, de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a los procedimientos y a cómo califica a la mujer, la mayor parte en Uruguay, por ejemplo, el 99% de los abortos se realiza, lo gestiona la propia mujer con el apoyo, con el acompañamiento y con la responsabilidad del Estado y del Ministerio de Salud. Digo esto porque el informe de minoría del asambleísta Vanegas, que se oye que tiene simpatizantes, me parece detestable que tenga simpatizantes. El informe de minoría plantea la objeción de conciencia antojadiza, o sea, un día soy objetor, otro día no. Y también permite objeción de conciencia institucional. Eso quiere decir que servicios enteros podrían negarse a atender a las mujeres en esto. Al menos, o sea, Virginia, realmente estamos amenazadas las mujeres. Ajá, Virginia, sobre el tema de la objeción de conciencia, en el informe de mayoría, al menos de lo que ha dicho el legislador Jaramillo, se va a mantener el tema de la objeción de conciencia de manera personal y no colectiva. Esto en el informe de mayoría. Pero hay que esperar a ver qué es lo que sucede en la Asamblea, porque es importante que esta objeción de conciencia sea individual y que no se les ocurra poner de manera colectiva. Porque la objeción de conciencia es privadísima, es personalísima. O sea, quien hace el procedimiento, quien entrega el profesional, que es el encargado de entregar la información, de orientar y de asesorar y de acompañar, ese profesional, esa profesional es el que puede objetar. El que objeta es el que hace el procedimiento, el que hace el tratamiento. O sea, no se puede permitir que objete la persona que del turno en la ventanilla o el chofer de la ambulancia. O sea, no van a hacer el procedimiento, como así van a objetar. O sea, la objeción de conciencia tiene unos parámetros, es un derecho de los y las profesionales de la salud en negarse a hacer una intervención como esta que puede atentar contra su creencia religiosa, política, espiritual. Y eso tiene que demostrar el profesional. No es que a mí no me gusta hacer abortos, entonces objeto. O sea, eso es lo que está planteando básicamente el informe de minoría del asambleísta Vanegas. La objeción de conciencia no puede ser institucional. ¿Cómo se puede declarar objetor o objetora a una institución que no tiene ni libertad ni conciencia? O sea, el Ministerio de Salud, con esa lógica, pues la maternidad irradiadora entera podría objetar. La objeción de conciencia, de acuerdo al informe de minoría, incluso atentaría con el derecho de recibir información, atentaría con el derecho de las personas de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales, de las personas gestantes en este marco, a recibir y a ser atendidas, porque las mujeres lesbianas, las personas transmasculinas son violadas en este concepto de violación correctiva, que es un delito. Y si es que el objetor o el objetor antojadizamente dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con atender a una persona de la diversidad sexual, no le atiendo. No se puede objetar emergencias, no se puede objetar dar información. Los jefes de servicio no pueden objetar porque tienen un poder sobre los subordinados, sobre los compañeros, sobre con quienes ellos, el jefe de servicio está trabajando. Si yo, que soy subordinada a un jefe de servicio que es objetor, obviamente voy a estar coaccionada a ser objetora también, porque quien me evalúa, quien da informes sobre mi desempeño es el jefe de servicio. Esas cosas tienen que ser reguladas y eso le protege al sistema de salud en un sentido amplio, porque regular la objeción de conciencia, tener toda este contenido que tiene la ley que está contenida en el informe de mayoría, también protege al profesional de la salud, porque esta ley obviamente que pone en el centro a las niñas, personas gestantes, mujeres, mujeres con discapacidad, pero también protege y le da seguridad jurídica, procedimental, al personal de salud y al sistema de salud, público o privado. O sea,
y yo invitaría a los asambleístas a que se sienten un poquito a leer el informe de mayoría, que lean la sentencia y que lean el informe de minoría. Nosotras hemos hecho un análisis de inconstitucionalidad. Soledad Angus, abogada constitucionalista, ha señalado 17 inconstitucionalidades. El informe de minoría cambia el objeto de la sentencia a la protección y garantía de la vida desde la concepción, y pone incluso derecho a la vida desde la concepción, derecho que no existe en la Constitución. Entonces, de cambiar al objeto que son las mujeres, las niñas, pues le pone al embrión y al feto en el centro de la protección. Eso es una barbaridad jurídica, y por esa razón no fue y no tuvo la aceptación ni el paso del CAL y de la Unidad de Técnica Legislativa, y bueno, con esta movida pues entra a terciar en esta posibilidad de ser votado, porque se lo presenta como informe de minoría. Eso es antiético. Yo quisiera preguntarle a propósito de esto último que usted ha señalado, Virginia, porque creo que esta asamblea tiene un bajísimo nivel, salvo honrosas excepciones, y creo que eso se puso en evidencia precisamente en el debate sobre este tema, más todavía, ¿no? Escuchamos barbaridades sobre el uso del cloruro de sodio, la sal, para provocar abortos, por ejemplo, ¿no? Y la misma legisladora, la señora Viteri, decía, habría que decirles a las mujeres o a las niñas que usen métodos anticonceptivos. Y eso pasa porque no salimos del metro cuadrado de la burbuja en la que vivimos. Entonces, además del Estado, ¿qué tipo de acompañamiento a través de todas sus instituciones? Pero no entra solo el tema de la salud, entra el tema de la inclusión económica y social, entra el tema de la educación. ¿Cuál es el rol que debe desempeñar el Estado para, por ejemplo, proteger? Y el otro día nos decía César Pazimiño en este espacio, a niñas de 10 años que han sido atacadas sexualmente y que producto de ese ataque han resultado embarazadas y que probablemente no saben qué es lo que les ha pasado, no saben qué es lo que les está pasando en su cuerpo, etcétera, etcétera, por la edad, ¿no? Por el tiempo. Entonces, ¿cuál es el rol que debe desempeñar el Estado? Y también, otra vez, decirles a los legisladores que salgan de la burbuja en la que viven y que sepan que hay un país más allá de la urbanización en la que viven o del condominio en el que viven, donde hay menores de edad, hay mujeres también que están expuestas a todo tipo de violencia. Sí, los asambleístas son Estado, y la primera responsabilidad que tiene el asambleísta es sentir que es Estado, y no pueden ser parte de un Estado fallido en este punto, porque si es que no se configura la posibilidad de tener una ley y vamos a vivir en el limbo de que la sentencia se va a ejecutar sin ley, que es bárbaro y que es terrible, porque sería dejar al sistema y a las y los profesionales a que ejecuten la sentencia a su gusto y sabor. Los asambleístas deben entender que son Estado y que están ahí para servir al pueblo, a la gente, y están para tomar decisiones en favor de quienes necesitan, en este caso mujeres, niñas, personas gestantes, tomar una decisión. Y en ese marco, pues, la sentencia manda a construir una ley que no es solamente permitir a la mujer que aborte, también es darle a la mujer la posibilidad de recibir acompañamiento jurídico, porque el Estado, en este caso representado por el Ministerio de Salud, tiene que notificar a la Fiscalía el caso de violación, y eso equivale a denunciar. Eso lo ha dicho la constitucionalista Soledad Angus. No es que se queda eso en la impunidad. ¿De cuándo acá se plantea que la denuncia tiene que ser obligatoria? ¿De cuándo acá sabemos o entendemos que denunciar y automáticamente atrapa, en este caso, al violador? La sentencia plantea la posibilidad de denuncia, pero la propuesta de mayoría incorpora lo que ya se hace en el Ministerio de Salud, que es notificar a la Fiscalía, recoger las pruebas para hacer una prueba de ADN y atrapar al violador. Esta no es una ley penal, esta es una ley de tipo administrativo que lo único que está haciendo es regulando el acceso. Por otro lado,
la sentencia, la misma sentencia de la Corte Interamericana con el caso Pablo Albarracín, la Corte Constitucional, los estándares internacionales de las convenciones que somos signatarios, le ha dicho al Ecuador que tiene que mejorar la información, tiene que mejorar la prevención, tiene que mejorar obviamente el acceso a la justicia. Las mujeres que hemos luchado y que seguimos luchando para que esta ley que salga realmente sea una ley ética, sea digna, porque esa es la tónica que debe primar en los asambleístas. Deben ser éticos y deben ser dignos en dar su voto cuando vayan a definir si pasa el informe de mayoría, que es lo único que tenemos. El escenario de no tener ley ese no es un escenario adecuado. Entonces, esta ley y esta sentencia se junta a la ley en contra de la violencia, se junta al mismo código penal, se junta a las propuestas y ofrecimientos que ha hecho el presidente Lasso de enfrentar la violencia, el femicidio, la violencia sexual, de trabajar por los derechos sexuales y reproductivos. Con esos ofrecimientos el presidente ganó. O sea, y si no tienen la sensibilidad, la sensatez, no tienen esta posición de servir a la población dando su voto adecuado para el informe de mayoría y la ley que está contenida ahí, pues piensen en las próximas elecciones, las bancadas, los partidos, díganles a sus coidiarios que están en la asamblea que ya se acercan las elecciones seccionales y que el padrón electoral fundamentalmente es joven, y no se van a olvidar de que ese voto joven fue quien les llevó a la asamblea y les llevó a la presidencia. O sea, es un llamado también a pensar que los jóvenes, las jóvenes dieron su voto en el marco de ofrecimientos que estaban dando respuesta a problemas acuciantes como es la violencia sexual, como es los derechos sexuales, como es la posibilidad y el hecho de que se despenalizó el aborto en caso de violación, se pueda responder a las mujeres pobres, a la población pobre, porque las mujeres hijas de los asambleístas, de la clase media, qué sé yo, no digo que no puedan tener un problema de violencia sexual y puedan quedar embarazadas, pero van a tener posibilidad de resolver eso con información y con dinero. Las mujeres, esta ley es para las mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes pobres, las que están en la ruralidad, las que no tienen acceso al dinero para pagar un procedimiento digno y ético. Entonces yo llamaría a las asambleístas a que hagan uso de la ética pública y de la ética laica para dar su voto. Muchísimas gracias, Virginia. Vamos a estar pendientes de cómo termina, cuál va a ser el desenlace de este proyecto. Le volveremos a molestar. Muy amable por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, que ha estado con nosotros. Gracias, Virginia.